Debatimos, analizamos los temas que han marcado la jornada y que seguramente es parte del comentario que hay en cada uno de sus hogares. Es un placer acompañarlos en este lunes 19 de febrero del año 2024. Sin duda, la noticia que ha marcado la jornada es el acuerdo gobierno-empresarios privados que permite un conjunto de 10 medidas que busca atraer los dólares al país. Recordemos que durante varias semanas los sectores empresariales han estado manifestando su preocupación por la falta de la divisa norteamericana que ha impedido la realización de trámites, compras de insumos en el exterior, dado que no existe disponibilidad de la moneda norteamericana. El pasado viernes ya había existido un primer acercamiento y hoy terminaron concretando 10 medidas en las que se destaca la liberación de las exportaciones, es decir, que los productores, los empresarios van a poder exportar a la sola firma de un compromiso de mantener el abastecimiento local. Entre otros de los puntos también se habla de la subasta de diésel a grandes compradores de este carburante. Se hará incentivos a la importación de vehículos eléctricos y otro conjunto de medidas que se espera en el corto o mediano plazo puede inyectar la cantidad de dólares necesarios para aliviar la situación crítica que en este momento se está viviendo en el país. ¿Por qué crítica? Porque ya varios sectores han anunciado el incremento entre el 10 y el 25% a los servicios o productos que comercializan, tomando en cuenta la dificultad, uno, de conseguir dólares, y dos, por las altas comisiones que se cobran en este momento en las entidades de intermediación. Son buenas noticias, por lo menos así lo han expresado los sectores empresariales. Así, de esta manera, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirmaba el acuerdo con los empresarios y en qué consistían estos 10 puntos. La mañana de este lunes, el gobierno y los representantes del empresariado privado del país acordaron 10 puntos para generar mayores dólares en la economía ante la escasez que se presentó desde la gestión 2023. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, luego de más de 5 horas de reunión, dio a conocer las conclusiones del encuentro. Primera medida, liberación de exportaciones con agilización de trámites. Esto implica que con la firma de convenios donde se garantiza el abastecimiento al mercado nacional, están liberadas las exportaciones de los productos que anteriormente tenían que hacer un trámite largo de certificado de abastecimiento interno a precio justo. La segunda medida es la devolución inmediata del CDIMSS previa entrega de divisas por exportaciones. Esto también va a ser un proceso ágil, rápido, en la medida que los exportadores puedan traer sus divisas al país. Esta entrega de devolución inmediata de CDIMSS no tardará más de 15 días. Entre otros de los puntos más importantes que destacan en este acuerdo es la emisión de bonos del BCB en dólares. La emisión de bonos del Banco Central de Bolivia en dólares, que va a ser un proceso que va a tener una oferta estructurada en plazos y tasas que se va a dar a conocer oportunamente en estos días y que va a ser trabajada obviamente con el sector privado nacional. También se definió la subasta de diésel con grandes compradores y la agilización en las importaciones de diésel para empresas privadas destinadas al consumo propio. Subasta de diésel a grandes compradores. Va a haber un esquema de subasta para que aquellos grandes compradores puedan ofertar ciertos lotes de compra de combustible, especialmente diésel. Esto está destinado a diésel específicamente, y que puedan tener la entrega en sus lugares productivos por parte de YPFB. Por lo tanto, esta subasta lo que va a también permitir es
bajar la subvención que se otorga en el diésel. Esta medida va a ser importante en términos de que sectores como el sector agropecuario, el sector minero, el sector de transportes puedan ir a esta subasta y en función a sus requerimientos poder ofertar la compra de grandes lotes para que puedan obtener los mismos en sus puntos de producción y entregados por YPFB. Montenegro afirmó que todas estas medidas serán implementadas a lo largo de esta semana. Y atención, estos son los puntos que establecen el acuerdo, los 10 puntos. La liberación de exportaciones con agilización de trámites, la devolución inmediata de los CDIs previa entrega de divisas por exportaciones, la emisión de bonos del Banco Central de Bolivia en dólares, la subasta de diésel a grandes compradores, la agilización en la importación de diésel para empresas privadas, la promoción de la inversión privada para la construcción de plantas de biodiesel, fomento de inversiones para mejorar el rendimiento del sector agrícola, incrementar el peso y longitud máxima permitida en vehículos de transporte de carga, establecer incentivos tributarios para la compra de vehículos flex y vehículos eléctricos, y establecer una banda del cobro de comisiones para transferencias y giros en el exterior. Se establecerá una banda entre el 5 y el 10% para el cobro de comisiones en transferencias y giros al exterior. Y para entrar en detalles sobre este acuerdo, quiero saludar esta noche al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, que ya se encuentra junto a nosotros. Ministro, buenas noches, gracias por estar aquí en Detrás de la Verdad. Lo saluda Francisco Munizaga. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches y a través tuyo saludar a toda la audiencia. Ministro, algunos de los detalles más relevantes de este acuerdo suscrito hoy entre el gobierno y los empresarios que buscan atraer sobre todo atraer los dólares. Así es, bueno, creo que lo primero que es importante resaltar es este trabajo conjunto, ¿no? Poder generar este espacio de diálogo, de consenso, para poder trabajar por la economía boliviana, por el pueblo boliviano y de esta manera haber establecido estas primeras 10 medidas que a partir de su aplicación, tanto por parte del sector privado como por parte del sector público, nos van a permitir aumentar el ingreso de divisas en nuestro país y de esta manera paulatinamente poder ir retornando a la normalidad en cuanto a la provisión de la divisa extranjera en nuestro país, ¿no? Creo que es lo más importante resaltar en primera instancia la generación de este espacio de diálogo, de consenso, de construcción y también a partir de ahí poder haber establecido de manera consensuada estas 10 medidas que nos permiten encaminar el retorno a la normalidad paulatina a partir de la aplicación de las mismas, ¿no? Uno de los puntos que en su momento reclamaron los empresarios, sobre todo sectores productivos, es la liberación de las exportaciones. Hoy se ha concretado esta situación, pero hay quienes sostienen que no es nuevo, ya existía la libertad de exportación. Lo que se está haciendo ahora es permitir la agilización de trámites. Bueno, nosotros en la reunión de hoy, en las otras reuniones que hemos tenido con el sector privado, también hemos ido discutiendo algunas referencias, como tú señalabas, de algunas generalidades que se establecen en algún momento, ¿no? Sobre la liberación de exportaciones. Aquí lo concreto es que se está permitiendo, se está liberando la exportación y de esta manera se da certidumbre al sector productivo para que puedan aumentar la producción en primera instancia y en segunda instancia poder aumentar las exportaciones que tiene nuestro país y de esa manera permitir la llegada de mayor cantidad de divisas, de la mayor cantidad de dólares a nuestro país y poder retornar a la normalidad paulatinamente. Nosotros como gobierno nacional también hemos coincidido con el sector privado en este aspecto de poder garantizar también en primera instancia el mercado interno porque es fundamental
para todos nosotros el poder abastecer el mercado interno y a partir de ahí no exista ninguna traba para poder realizar las exportaciones. Creo que es importante el haber podido consensuar, haber podido trabajar en esta medida y de esta manera poder avanzar para generar mayores divisas para nuestro país. ¿Cuáles son los productos que a través de esta liberación de exportaciones permitirá al país captar mayores divisas? Bueno, estamos hablando, primero hay que establecer, por ejemplo, que en términos de grano de soya, 60% de la producción está liberada para la exportación. Pero estamos hablando principalmente de lo que es la torta de soya, la harina integral de soya, el aceite crudo de soya, el aceite refinado de soya, el arroz y el sorgo, que esto se va a poder incrementar las exportaciones y de esta manera vamos a poder incrementar la entrada de divisas a nuestro país a través de esta medida, ¿no? Sector agropecuario, por ejemplo, en el sector de la carne, ¿no? Los exportadores de carne que en su momento incluso habían solicitado mayores cupos para enviar carne a China y también otros rubros que de pronto también expresaron en su momento la necesidad de tener esta apertura. Bueno, claramente en el sector de la carne ya hemos incrementado los cupos de exportación, los niveles de exportación desde el año pasado, ya se ha ido trabajando de manera conjunta con el sector. Y para darte un dato, por ejemplo, mientras en el 2022 se han exportado alrededor de 20.300 toneladas de carne bovina, en el 2023 este monto se ha incrementado a más de 28.100 toneladas de exportación. Entonces ahí se demuestra que ya hemos venido trabajando con el sector de cárnico y de esa manera vamos a continuar fomentando la exportación de carne bovina y de esa manera también generar más divisas para la economía boliviana y de esta manera retornar paulatinamente a la normalidad. Ministro, otro de los puntos que se llegó en acuerdo en esta jornada es la subasta de diésel a grandes compradores. Hay algunos que no sé si no se entendió bien la iniciativa, pero dicen, si va a haber una subasta, los grandes compradores comprarán mayores volúmenes y en ese de pronto puja, porque uno entiende que una subasta es una puja por precios o compra de volúmenes, comprarán más caro el diésel y eso podría de alguna manera afectar la producción de los diversos productos. ¿Cómo se explica este tema de la subasta? A ver, precisamente lo que hemos ido escuchando también es que muchos de los productores ya adquieren el combustible a precios más altos, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos a través de este mecanismo, que también ha sido trabajado, ha sido discutido con el sector productivo, está vinculado primero a tener un mecanismo que pueda proveer, un mecanismo adicional de provisión de combustibles para el sector productivo, para los grandes compradores, que es el sector agropecuario, la minería y la construcción principalmente. Tener este nuevo mecanismo a disposición y a partir del cual, a través de yacimientos, se pueda entregar se pueda distribuir y entregar este producto a los grandes compradores. Y de esta manera también reducir los riesgos de desvío que pueden llegarse a dar para el contrabando a través de la participación de ciertos intermediarios. Entonces, generamos dos efectos muy importantes. Uno, la dotación y la provisión oportuna para estos sectores fundamentales dentro de la economía, principalmente en el sector agropecuario, y después también se puede llegar a reducir el efecto dentro de lo que es los niveles de contrabando. Ministro, si el productor agropecuario compra a una empresa internacional certificada una determinada cantidad de diésel, esa empresa deberá canalizarlo a través de YPFB para que pueda llegar hasta su destino final. Creo que ahí hay una confusión, ¿no? Una medida es la subasta de combustibles, que eso lo realizaría Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, pero otra medida es la posibilidad también de agilizar la importación de combustibles para consumo propio. Esa es otra de las medidas que se han establecido el día de hoy. La primera es la que explicábamos hace un momento y esta segunda está vinculada a que también ciertas empresas
ciertas instancias puedan importar de manera directa, es decir, digamos, una empresa agropecuaria, agroindustrial, puede importar combustible para su maquinaria agrícola y para consumo propio de manera directa. Eso también se va a agilizar el trámite y de esta manera se va a establecer esta nueva posibilidad para estas instancias. Ambas posibilidades, ministro, ¿cuánto se podría bajar en la subvención del diésel? Bueno, eso es lo que tenemos que ir viendo paulatinamente en función a lo que se vaya aplicando estas medidas, ¿no? Como te decía, por ejemplo, la subasta de combustible está vinculada a establecer un nuevo mecanismo de provisión de combustible para estos grandes compradores que te decía. Nosotros esperamos que a través de este mecanismo, estos grandes sectores que compran y que consuman diésel puedan optar por este mecanismo y de esa manera masificarlo a medida que vaya implementándose en las siguientes semanas, ¿no? Los sectores empresariales habían manifestado su preocupación porque las comisiones bancarias para la compra o importación de productos resultaba muy oneroso. Estamos hablando entre el 10 y el 25%. Hoy, en el punto 10, se establece una banda de cobro que oscile entre el 5 y el 10%. ¿Eso es inmediato, ministro? Se ha establecido, se ha discutido el día de hoy en la reunión precisamente de que a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero se pueda generar la reglamentación lo más rápido posible y para poder establecer esta banda en el cobro de las comisiones. Y como tú señalabas, esto obedece a que en las últimas semanas se han exacerbado los niveles de las comisiones principalmente, ¿no? Entonces, esta medida está orientada a poder ordenar a la brevedad posible el cobro de estas comisiones y de esta manera retomar la certidumbre dentro de lo que son este tipo de operaciones en el sistema financiero nacional. Esto es mediante seguramente una instructiva de la AFI a todas las entidades de intermediación. Así es, así es. Esto se va. Las diferentes medidas tienen diferentes mecanismos también de implementación, ¿no? Que en algunos casos requieren algún tipo de resolución, algún tipo de normativa, ¿no? Son 10 medidas que se han llegado a acordar y seguramente se irá trabajando en otro conjunto de estrategias que permitan dinamizar este tema del flujo de dólares. Pero la pregunta es, con estas medidas, siendo efectivas, ¿en qué tiempo cree usted que debería normalizarse el flujo de divisas? A ver, lo que nosotros vamos viendo es que esto se va a ir implementando paulatinamente, ¿no? Esto está vinculado a la implementación tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Entonces nosotros esperamos que a partir de la implementación plena de estas medidas se pueda ir retomando paulatinamente la normalidad en los siguientes meses, ¿no? Y esto también tendría que ser fortalecido con la aprobación de las leyes que están vinculadas a financiamiento externo, que están pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que esperamos que también puedan venir a apuntalar este retorno a la normalidad en cuanto a la provisión de divisa extranjera en base a estas 10 medidas y en base también a que se puedan aprobar los financiamientos externos en la Asamblea, ¿no? El fin de semana, varias empresas agroindustriales, importadoras de repuestos, escuchábamos entrevistas incluso con representantes de la Cámara de Automotores de Bolivia, que ya anunciaron el incremento de sus precios al público entre el 10 y el 25%, aduciendo el tema de la falta de dólares y aduciendo el tema de los costos en este momento de las comisiones bancarias. Estos anuncios ya se han hecho público, ya hoy han subido sus precios en un 25% y son empresas que lo han hecho público. Hay otras que seguramente ya han hecho incrementos y no lo han oficializado de esa manera. ¿Qué se responde a la decisión del sector o de muchos empresarios, comerciantes que ya han decidido incrementar sus precios a raíz de este tema? Bueno, nosotros como gobierno nacional estamos enfocados a corregir precisamente estas distorsiones y es por eso que hemos trabajado
en poder diseñar y en poder plantear estas 10 medidas que, como tú señalabas, son un primer conjunto de medidas a partir del cual esperamos ir retornando paulatinamente a la normalidad en los siguientes meses y que obviamente están orientadas también a poder generar un mayor ingreso de divisas en la economía y de esta manera poder apaciguar esos anuncios que tú señalabas hace un momento en cuanto al incremento de costos. A través de la implementación, como señalábamos hace un momento, paulatina de estas medidas, esperamos ir retornando a la normalidad en cuanto a la provisión de la divisa extranjera y también, obviamente, vamos a ir revisando y evaluando la implementación de las medidas para poder ver qué otras medidas se pueden ir implementando para poder atender esta distorsión que se ha tenido en las últimas semanas. Ministro, ¿puede existir un fenómeno inflacionario a partir de estos anuncios de incrementos de precios de productos o de insumos? Hoy tomé nota, por ejemplo, del Colegio de Bioquímica en Santa Cruz, donde las importadoras de farmacéuticas ya notificaron a las farmacias con el incremento del 15% a los medicamentos importados. Y ese es un tema que va directamente al tema de la salud. Bueno, el gobierno nacional está orientado a poder atender estas distorsiones, como te señalaba hace un momento, ¿no? Precisamente para eso nos estamos ocupando de poder establecer e implementar estas 10 medidas inicialmente, además de esperar que se puedan atender y aprobar los proyectos de ley de financiamiento externo que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y de esta manera, a partir de la implementación de estas medidas, generar mayor ingreso de divisas, sustituir también importaciones, aumentar la producción en ciertos productos agrícolas y de esta manera poder retornar paulatinamente a la normalidad en los siguientes meses, ¿no? Nosotros como gobierno nacional estamos enfocados a eso y precisamente para poder evitar algún tipo de distorsión en cuanto a los precios. Lo consultó, ministro, en la conferencia de prensa y el ministro de Economía fue tácito. No habrá devaluación. Usted lo confirma, usted lo ratifica. Bueno, el ministro ya respondió esa consulta en la conferencia de prensa, ¿no? Ministro, muchísimas gracias por estar esta noche en Detrás de la Verdad y habernos explicado con detalles lo que implica este importante acuerdo que busca dinamizar la economía y atraer nuevamente los dólares para la inversión y para que no se resienta el sector empresarial. Muchas gracias por el espacio, un placer poder estar en el programa, en el canal y a través de ustedes saludar a toda la audiencia. Muy buenas noches. Buenas noches, ministro, muchas gracias. Continuamos aquí en Detrás de la Verdad y seguimos hablando del tema. Hemos escuchado la posición del